En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Señor exministro de Vivienda Luis Felipe Nao, muy buenos días. Muy buenos días, ministro. Qué gusto saludarlo. Bueno, nosotros estamos francamente aterrados, esa es la palabra, con las cifras que nos traen de la caída de la construcción de vivienda y de la compra de vivienda y de la vivienda de interés social. Esto es un verdadero drama y es la economía estúpido, como decían en la campaña de Bill Clinton. ¿Qué nos cuenta usted? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué se pudiera hacer para corregir semejante fenómeno tan terrible? La caída en la construcción y en la venta de vivienda, especialmente de las BIS, de la vivienda de interés social. Adelante, doctor Henao. Pues es supremamente grave. Ya tenemos una caída del 66% en el sector de la vivienda. El sector prevé además una destrucción de 150.000 empleos para el próximo año. Estos son empleos de personas además de mano de obra primaria, que son los obreros, y esto puede generar también un fenómeno en las ciudades de violencia, porque puede llevar a hambre en ciertos sectores como va a pasar. Y la caída se debe por varias razones, unas que son controlables o son culpa del gobierno y otras que no. Las que no, sin lugar a dudas, el aumento de tasas de interés ha conllevado a que se disminuya los créditos hipotecarios, pero el gobierno no ha acompañado esto con una política contracíclica. ¿Qué significa esto para nuestros oyentes? Cuando se tenían tasas altas, pues los gobiernos anteriores llegaron a subsidiar 1, 2, 3, hasta 5 puntos de las tasas para lograr que las familias pudieran hacer cierres financieros. Eso no lo está haciendo este gobierno. Y dos, el gobierno entró a manipular un sistema que venía funcionando bien, es ministro, que es el tema del programa Mi Casa Ya. Mi Casa Ya había logrado que se eliminara cualquier riesgo de corrupción y de tramitología en los temas de vivienda. El portero de mi edificio, por ejemplo, no tenía que llegar y decirme a mí, oiga, Luis Felipe, ayúdeme a tener un subsidio. No, él iba al banco, si estaba y podía estar habilitado para tener un crédito porque no estaba sobreendeudado y cumplía los requisitos de los dos salarios mínimos, le llegaba directamente el subsidio, y dos, él buscaba dónde vivir. Esto conllevó a mejores programas de vivienda, más ubicados, y a que no hubiera riesgo de corrupción. Colombia, ministro, había logrado algo muy importante, y es que antes de estos programas, de cada 10 viviendas, 8 eran diferentes de interés social. Hoy, el 80% de las viviendas eran de interés social, o sea, se está llegando a los más vulnerables. Eso, a través de tramitologías y en la desconfianza que se le tiene al sector privado por este gobierno, conllevó a que se modificara el programa y hoy tengamos una crisis en el sector muy aguda. Bueno, y entonces este 65% significa decenas de miles de empleos menos y significa sobre todo que la gente pierde la ilusión de la vida, que es tener un techo propio, doctor Henao. ¿Será que no hay conciencia sobre lo que significa tener vivienda propia, especialmente para los más pobres? Vamos por partes. 600 empresas ya empezaron proceso de liquidación. A las empresas más pequeñas que habían construido con esfuerzo, iban y desarrollaron un lote de 50, 100 viviendas para los más pobres. Al no llegar a los subsidios, doctor Londoño, esos proyectos se están quedando paralizados y los constructores los están entregando. 600 empresas se están liquidando. Eso es nefasto para la economía. Del Empresas sector de la constructoras, vivienda, por supuesto, doctor Henao. empresas constructoras. Pero no solamente son 600 empresas constructoras, sino 42 industrias viven de este sector. No son solamente los constructores los que van a quebrarse. De acá depende mucha gente, lo del ladrillo, lo que usted sabe, la gente de la madera, mucha manufacturería vive de este sector. Entonces vamos a destruir no solamente empleo en el sector de la construcción, sino en 42 sectores que dependen de este sector de la construcción. Pero lo más triste es lo que usted acaba de decir. Más de 100.000 familias estaban en lista para recibir su subsidio.
personas que hoy el 50 o el 60% de su salario lo estaban destinado al arriendo y con este sistema iban a destinar el 30, o sea, iban a tener mejor calidad de vida, iban a tener su techo propio y el Estado con la modificación al régimen del subsidio los dejó viendo un chispero. Eso es supremamente grave porque esta gente necesita vivienda de interés social y son los que estaban viviendo en malas condiciones, pagando arriendos, a veces en inquilinatos, y el Estado, en el gobierno que supuestamente iba a hacer el cambio y que va a lograr disminuir la pobreza, usted sabe qué van a hacer, vamos a volver al pasado 30 años, ministro. Nos van a volver como lo puso el presidente en un trino, a que la gente vuelva a hacer autoconstrucción. Eso fue un fracaso en la administración Petro, fue un fracaso en la administración Lucho Garzón y se perdió mucha plata. Se perdió mucha plata y se pierden muchas empresas y usted pone el dedo en la llaga en un problema gravísimo. La construcción de vivienda no solamente afecta el empleo en la construcción misma, en los obreros que están poniendo los cimientos y poniendo las columnas, sino en todos los proveedores de la vivienda. Algunas empresas enormes como las empresas de cemento, pero después cuando vienen los acabados, es la madera, son los electrodomésticos, es cuánta cosa que depende de que una vivienda esté en marcha y que una vivienda se pueda construir, doctor Henao. Y me parece que el Congreso no ha tomado nota y que no se ha hecho el debate correspondiente y que solamente nos atenemos a voces tan autorizadas como las suyas y tan dramáticas, porque esto es un drama, el drama de la gente que se queda sin vivienda, ¿no? No, y es la economía. Uno cuando cuando la vivienda va bien, la economía va bien. A mí lo que me sorprende es esta teoría del decrecimiento. Cuando la economía empieza a bajar, cuando uno para poder superar la pobreza tiene que tener crecimientos de 3, 4, 5%. Nosotros vamos a tener un crecimiento muy mediocre entre el 0.5 y el 1%. Lo que hacen los gobiernos que quieren a la gente es sacar alivios contracíclicos. ¿Qué significa eso para las personas que nos están escuchando? Más plata para vivienda para que se construya más vivienda, más vías, más ejecución. Acá tenemos una ejecución que usted lo ha dicho en sus micrófonos, la peor ejecución en los últimos 21 años. Entonces, en vez de hacer o tomar medidas contracíclicas, estamos tomando medidas procíclicas. ¿Qué significa eso? Para que la economía se paralice de un todo. Entonces, los subsidios que estaban funcionando bien, se les puso una parálisis. No vemos nada en el sector de infraestructura de obras nuevas y no se está generando nada en otros sectores para que por lo menos los dineros del Estado generen empleo. Entonces esto va a tener unas consecuencias muy grandes en el desempleo y como usted sabe, a mayor desempleo, mayor violencia urbana. Tocó usted un punto sobre el que hay que volver, doctor Henao. Yo recuerdo cuando estábamos en Consejo de Ministros en los comienzos del gobierno del presidente Álvaro Uribe, que nos decía que teníamos que crecer por lo menos al 5% para que el país fuera viable. 5%. La última cifra que tenemos es de menos 0,78%. Usted habla de un crecimiento mediocre del 0,5 al 1%. Pero es que estamos en crecimiento negativo. ¿Eso cuándo se había visto en Colombia? ¿Y qué efectos tiene para la gente del común? ¿Qué significa que el Producto Interno Bruto no solamente no esté creciendo el 5, sino que está cayendo por debajo de 0? Significa que, como yo también hice parte de ese gobierno, el expresidente Uribe nos decía, y en el sector de vivienda, Felipe, hay que ejecutar, ejecutar y ejecutar, porque con los recursos de la nación, si se quedan en bancos, no vamos a generar empleo, no vamos a llegar a los municipios. En muchos municipios del país, para hablar más de 900, dependen de la ejecución presupuestal, que se desarrolle la obra de acueducto, que se haga la placa huella, que se haga la vía pequeña, que se hagan los colegios. El presidente de la República hizo un Twitter, como todos los que le gustan a él, que todos los alcaldes que presentaran lotes para hacer colegios. No se ha iniciado un colegio en este gobierno. Pero no solamente esa falta de ejecución es la que va a conllevar a que no se destruya empleo en las regiones, sino que en el sector de la vivienda, al destruir ustedes o al no crecer por encima del 5%, personas que van a salir al sector a buscar empleo no lo van a encontrar. O sea,
personas jóvenes que todos los años empieza a salir nueva mano de obra, no va a encontrar dónde tener un empleo digno y formal. Pero dos, vamos a destruir ya en el sector, le doy este dato, Camacol señala que en enero en este sector vamos a empezar a destruir 150.000 empleos. Cada vivienda genera alrededor de 4 empleos directos más los indirectos, que eran los que usted señalaba. La gente que trabaja en el cemento, la gente que trabaja generando una piedra determinada, la madera, las cortinas, los electrodomésticos. Al destruirse esto, vamos a destruir alrededor de 300.000 empleos entre directos e indirectos en el sector de la construcción, generando mucha hambre, generando más pobreza, y lo que estábamos avanzando en destrucción de pobreza, vamos a volver a la pobreza en muchos sectores. Gente que estaba empezando a llegar a clase media, la vamos a volver a la pobreza. Si no hay empleo, hay pobreza. Si no hay empleo, hay pobreza. Qué fácil, ¿no es cierto? Y es que, como decían en la época de Clinton, en los Estados Unidos es la economía estúpido. Este es el tema dramático que propone el doctor Luis Felipe Henao. Se está acabando la generación de empleo en la industria de la construcción, que es una industria que tiene una gran ventaja, y es que no se necesita mucho desarrollo para estar empleado ahí. No son servicios electrónicos donde se necesita preparación de la gente para poder actuar en el campo de la construcción. Es mucho más elemental y mucho más directo y mucho más rápido. Empleos directos e indirectos. ¿Oyeron ustedes las cifras de los empleos que se están perdiendo en este momento? Doctor Henao, usted tiene unas últimas cifras sobre esto, porque es que las cifras que tenemos del PIB son de abril. Ya pasó el mes de mayo. Sobre mayo, ¿tenemos alguna noticia que nos consuele o que nos preocupe más? Cada vez nos preocupa más las cifras de ayer del sector de Camacol, 66% de caídas en ventas en el sector. Pero si se caen las ventas, esto es, a usted que también le gusta la agricultura, el sector de la construcción es muy parecido a la agricultura. Primero hay que preparar la tierra, después mirar la semilla. Acá las ventas es el primer tema, pero ya después de las ventas vienen las licencias y después las iniciaciones y después el inicio de obra. Sin ventas no va a haber licencias y no va a haber iniciaciones. Entonces ya se espera que la caída a final de año en iniciaciones de vivienda sea superior al 50%. Pero voy a dar un dato que no me gusta ser portador de malas noticias, pero en gestación de crédito de vivienda, o sea, la gente que va y pide un crédito, que le van a dar un crédito, ya las caídas estamos casi en el año del 2001, estamos volviendo a las caídas de la crisis del UPAC. A diferencia de ese año, en ese año fue, como usted sabía, por todo lo que está pasando a nivel mundial y todo lo que pasó con el UPAC, pero en este tema ha sido por ineficiencia del Estado. Estamos llegando a cifras del año 2001 con más población que el año 2001. Si el gobierno no hace algo contracíclico en el sector de la vivienda, el próximo año va a ser mucho peor que en iniciaciones y construcción, y nos estaremos viendo en estos micrófonos que no serán 150.000 empleos, sino que estaremos hablando ya el próximo año, a finalizar el próximo año, de 400.000, 500.000 empleos, de lo que usted decía, obreros que no van a tener dónde encontrar un trabajo. Qué horror, qué horror. Y gente que no va a tener un techo. Gente por decenas de miles de colombianos que verán frustrada el sueño de su vida, que es vivir dignamente en su techo propio. Doctor Henao, este es el tema de los temas. Es la economía estúpido. Sobre ella hay que volver en lugar de dedicarnos a discusiones intrascendentes, a trinos agresivos, a pequeños asuntos. Este sí es el gran tema de la vida colombiana. Doctor Henao, para terminar, ¿hay alguna señal en alguna parte de que se vaya a iniciar este proceso contracíclico para impedir que siga cayendo la construcción de vivienda? ¿Alguna señal? No, doctor Fernando. Cuando hoy la señal no lo hubieran tenido que dar en la edición presupuestal que se llama Extras para discutirlo esta semana, y no hay. El billón de pesos que se están incluyendo es para proyectos de vivienda
que ya se estaban terminando, pero en el país había más de 114.000 viviendas que estaban esperando un subsidio y que acá no se ve la voluntad por parte del gobierno para llegarle a las personas más vulnerables con ese subsidio. Entonces serán 114.000 proyectos o que se van a suspender en el tiempo o se van a parar. Y eso es supremamente grave. Ojalá el ministro de Hacienda, como usted dice, revisando estas cifras económicas, sepa que ya tiene 114.000 viviendas que pueden generar más de 400.000 empleos para iniciar rápidamente y con la sola voluntad del Estado generar esos trabajos e impactar a los más pobres, que mucha gente votó con la ilusión de que iba a ser más fácil conseguir vivienda que en este gobierno que en los anteriores. Y esa desilusión se la están matando. Entonces no veo por parte del gobierno que tal vez la señal iba a ser la adición presupuestal de voluntad política de incluir más recursos para el sector de la vivienda. Señor exministro Luis Felipe Henao, cuánto le agradecemos. Por amarga que sea, hay que decir la verdad. Si la verdad no se conoce, si la verdad no se pone sobre el tapete y estos grandes temas no se debaten, vamos por un precipicio. Vamos a rodar muy hondo en el camino de la descomposición social, de la amargura de la gente. Señor exministro Luis Felipe Henao, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. A ustedes una feliz mañana. ¿Oyeron, queridos amigos? ¿Oyeron del doctor Luis Felipe Henao, que no es un aparecido en esta materia? Fue ministro de Vivienda en la época del presidente Álvaro Uribe, un hombre más que versado en estos temas. Se van a perder de 400 a 500.000 empleos y se van a dejar de construir 114.000 unidades de vivienda que lo tenían todo listo. Y la noche que llega, este